Bueno, hola, muy buenos días. Sean bienvenidos a la iglesia. Como siempre, para mí es un gusto estar aquí con todos ustedes. Mi nombre es Kevin Guerra y pues vamos a ver la enseñanza. Esta enseñanza la he titulado Yo soy la resurrección y la vida. ¿Sí? Muy bien. Como siempre, para aquellos que ya me conocen, me gusta iniciar mis enseñanzas con alguna pregunta. Y esta es, y como la hemos estado viendo durante toda la semana y estas semanas, es ¿qué es el Evangelio? Muchas veces nosotros cuando damos respuesta a esta pregunta, decimos, bueno, el Evangelio es que Dios me ama, ¿no? Pero en realidad, dando esa misma respuesta, puedo decirles, no, pues es que mis padres también me aman, mis hermanos también me aman. Entonces siento que no es una respuesta concreta a lo que realmente es. Ahora, otros dicen que el Evangelio es que Dios te ama, pero ha muerto Dios por ti. Pero también, si comparamos esto, Romeo y Julieta murieron por amor. Hay otros enamorados que han muerto por amor. Ahora, cuando hablamos de evangelio no estamos diciendo solamente que Dios te ama, no solamente estamos hablando de que Dios murió por amor, estamos hablando de un tipo de amor y de un tipo de sacrificio que excede cualquier otro en la historia de la humanidad. Y escúchenme bien, tu lealtad a Dios depende de la revelación que tengas acerca de ese acto que ocurrió en la cruz. ¿Sí? Muchos de nosotros tenemos una fe débil, una fe volátil, una fe en venta, que son capaces de cambiar a Dios al mejor postor por otro amor en su vida, porque nunca llegaron a entender lo que ocurrió en la cruz. En la iglesia cantamos de eso, ¿no? Ya a veces llevamos incluso hasta un collar de una cruz. En la iglesia, aquí mismo en las enseñanzas, les enseñamos sobre lo que pasó en la cruz, pero aún así no entiendes en tu corazón qué fue lo que ocurrió ahí. Evangelio, del griego, puede traducirse a nuestro lenguaje como buena noticia, ¿sí? Ahora, ¿cuántos están de acuerdo conmigo que para que exista una buena noticia, primero debe de haber una mala situación? El Evangelio era ese mensaje de paz que cuando una guerra terminaba se llegaba o se llevaba a los pueblos, ¿sí? Ese Evangelio era de ya terminó la guerra, esa buena noticia, pero primero para dar esa buena noticia debió de haber habido una guerra. El Evangelio, como comento, es ese mensaje de paz cuando todo esto terminaba. Y ahora, para que tú entiendas realmente el Evangelio, lo primero que tienes que entender es la mala situación en la que tú te encontrabas. Vamos a orar. Por favor, cierren sus ojos, inclinen su rostro. Padre, te amamos. Te damos gracias por tu amor. Gracias por el amor que demostraste al haber enviado a tu Hijo Jesucristo a morir por nosotros en la cruz. Y Señor, verdaderamente te pedimos que hoy nos invadas con tu Santo Espíritu y abras los ojos de nuestro corazón para que podamos verte como realmente eres. Tu palabra dice que de ahí es de donde viene la transformación. Y es precisamente eso. Necesitamos un cambio en nuestra vida, ser transformados. Te pedimos que no nos dejes. Te pedimos que nos permitas verte y que de esa manera incremente nuestras ganas de conocerte todavía más, de seguirte con más fuerza, Señor, y que salgamos transformados de ti el día de hoy. Y que esta transformación vaya aumentando poco a poco, Señor, por el resto de nuestras vidas. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, nuevamente salgo con otra pregunta. Ya entendemos qué es el Evangelio, ¿no? Pero ahora, ¿qué es el pecado? En 1 de Juan 3:4 vemos que dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es la infracción de la ley. Entonces, ¿qué es el pecado? La infracción de la ley. Y nosotros, los humanos, siempre hemos tenido un problema con esas leyes, ¿no?
Hay algo que nos molesta de ellas, siempre queremos romperlas, ya sea por adrenalina, porque no nos importa quizás las consecuencias, o simplemente por gusto, ¿no? Todos tenemos esa tentación de jalar la palanca de incendios de nuestra empresa, de nuestro trabajo, presionar ese botón rojo que dice no tocar, no presionar, y es ese deseo constante, ¿no? De querer romper las reglas. Y de niños nos pasa muy a menudo. Nuestros padres ponen normas en nuestra casa y yo me acuerdo que tendría, no sé, 10, 11 años y yo no entendía cómo es que mis padres no me permitían comer chucherías todos los días o guardarlas al lado de mi cama, ¿no? Y estármelas comiendo cuando yo lo decía, o por qué no puedo desayunar, comer y cenar con Coca-Cola. Yo no entendía por qué no me dejaban llegar a la 1 de la mañana a la casa. No entendía por qué mis padres no me dejaban meter los dedos en el enchufe de la corriente eléctrica. Y yo decía, no puede ser, es que mis padres me están reprimiendo, están dañando mi libertad, me están negando ser libre en mis decisiones. Pero ¿por qué no lo hacían? ¿Por qué no me permitían todo esto? Pues la respuesta es sencilla, porque era tonto e inmaduro, porque con una mente infantil yo no comprendía las normas de mis padres y que no eran para negarme mi libertad, sino que eran para crearme una atmósfera limitada y segura por normas de amor que me iban a proteger para que yo pudiera desarrollarme de forma segura. ¿Sí? Y cuando uno crece se da cuenta que un padre que ama nos pone límites. Un padre que te pone normas es porque se preocupa por ti. Y un padre que no lo hace seguramente no ama a sus hijos. Porque verdaderamente el padre que ama pone normas porque esas normas, como comento, van a delimitar una atmósfera segura donde puedes desarrollarte sin peligro. Por lo tanto, las normas son por amor, ya lo entendemos, ¿no? Y Dios no ha dicho, ¿sabes qué? Joven, guarda tu sexualidad hasta el día de tu matrimonio y con una sola mujer simplemente por querer molestarte. No. Él sabe y ha dicho eso porque es lo mejor para ti. No te ha dicho, oye, no te drogues, no te emborraches, no hagas esto simplemente porque quiera molestarte y limitar tu libertad. No, lo hace porque sabe que eso es peligroso para ti. Y como buen padre, Él quiere mantenerte seguro. Todas las normas que ha establecido Dios han sido por amor. Y ahora, también pasaba, ¿no? Que a mí me molestaba de mis padres estas normas y yo le decía, ¿sabes qué? De acuerdo, no me gustan tus normas, no me gustan. Yo les comentaba eso a mis padres y seguramente ya se imaginarán lo que me respondieron, ¿no? Es muy común. ¿No te gustan mis normas? En la casa de tus padres, las normas de tus padres, y si no te gusta, la puerta está muy ancha. ¿Sí o no? Es lo que se dice. Ahora, yo te digo a ti, en el universo de Dios, las normas de Dios, si no te gusta su universo y sus normas, el universo está muy ancho, señores. ¿Sí? Ahora, Dios estableció estas normas por amor, que eso nos quede claro. Pero seguimos teniendo problema con esas normas. Ya hablábamos de qué es el pecado. ¿Qué es? El pecado es cuando tú tomas esas normas de Dios y las transgredes. Muchas veces tú dices, no, sí, el sexo es pecado, señores. Otros dices, no, el alcohol es pecado también. Otros dicen, hijo, no se diga de la fiesta. Y no, el baile es pecado. Pero déjenme decirles que ninguna de esas cosas y muchas más no son pecado. El sexo, el alcohol, el baile, la fiesta no son pecado. El pecado no son los objetos externos, no es el sexo, no es el alcohol, nuevamente no es la fiesta ni el baile. Que quede claro, el pecado es la actitud interna con la cual te acercas a esos objetos. ¿Por qué? El sexo es maravilloso y bendecido si lo haces como lo dijo Dios, dentro del matrimonio. En la Biblia tenemos un libro completo que habla de eso. El alcohol, en la medida que Dios ha establecido, puede ser incluso hasta beneficioso para tu organismo. La fiesta, el baile, señores, la fiesta y el baile son la cultura del cielo. Y entiéndame, esas cosas no son el problema.
El problema es la intención con lo que lo haces. Por ejemplo, un ejemplo sencillo, un cuchillo. ¿De qué te sirve un cuchillo? Puedes preparar un delicioso alimento con él o también puedes asesinar a alguien. La intención depende si es bueno o es mala la cosa, ¿no? Por lo tanto, nuevamente, ¿qué es el pecado? Es la intención del corazón de tomar una norma de Dios y transgredirla. Ahora, ya que entendemos qué es el pecado, ya entendemos un poco más la condición en la que nosotros nos encontramos. Y ahora sí, vamos a profundizar en el tema. Como les comento, el título de esta enseñanza es Yo soy la resurrección y la vida. Ahora, hay mucha gente que confunde una relación cercana con Dios simplemente teniendo datos acerca de Él, ¿no? Por ejemplo, se aprenden de memoria lo que Él hizo, cuáles fueron sus enseñanzas, cuáles fueron sus milagros, ¿no? Lo que hemos estado viendo. Y cuando nada más nos centramos en conocer, no nos estamos permitiendo que Él entra a nuestra vida. No permitimos que Él nos impacte, no permitimos que Él nos transforme, no permitimos que Él transforme nuestro corazón. Porque aprendemos de la Biblia y simplemente lo memorizamos, y mientras más lo hacemos así, menos contemplamos a Dios. Dios nos invita a contemplar de su maravilla, de su relación íntima con Él, sin ese velo que nos separe entre Él y nosotros. Y es ahí cuando permitas que Él transforme tu vida, cuando realmente conocerás lo que es el amor de Dios. Un amor de Dios sin velos, sin tachaduras, donde tú estés dispuesto completamente a entablar una relación con Él, porque Dios está dispuesto a acercarse a ti. Somos nosotros los que le negamos eso a Dios. Y lo que vamos a estudiar hoy es la base de la fe cristiana. Es la base del fundamento como cristianos, que es el hecho de que Jesucristo resucitó. Y Él nos dice esta declaración, que es lo que estamos viendo. Yo soy la resurrección y la vida. Vamos a estudiar qué quiso decir Jesús con esto y qué hace en la diferencia en tu vida el día de hoy. Vamos a Juan 11, por favor. Va a ser el capítulo que vamos a analizar el día de hoy, pero a partir del versículo 17. Ahora, para entender lo que va a estar pasando en este capítulo es necesario que los meta en contexto sobre lo que ocurre en el versículo 1 al 16. Así que yo se los voy a resumir rápidamente, parafraseando lo que está sucediendo del 1 al 16, y cuando llegue al 17 retomaremos. Este capítulo se trata sobre una familia que tiene una relación íntima con Jesucristo. La Biblia es muy clara al decirnos que Jesús tiene una relación de amor con esta familia, tanto así como tú y yo tenemos una relación de amor con nuestros padres, con nuestros tíos, con nuestros primos, y así como nosotros vamos a visitarlos, Jesús también lo hacía con ellos. Estamos hablando de 3 personas que son Lázaro, Marta y María. Ellos no eran seguidores de Jesús que iban con Jesús a todos lados, eran seguidores, bueno, eran más bien como familia de Dios, porque Jesús iba a visitarlos, ¿sí? Nos queda claro que Jesús tiene una relación de amor con ellos. Y al inicio de este capítulo lo que dice la Biblia es que Lázaro de pronto cae enfermo y de gravedad. Esas enfermedades que sabes que no hay forma de curarse, que sabes que ya se acabó de inmediato. Marta y María saben que están en serios problemas, ¿no? Entonces lo que hacen es mandar un mensajero de inmediato, lo más rápido que pueden, a buscar a Jesús para decirle: tu amigo querido está gravemente enfermo. Y entonces llega el mensajero con Jesucristo lo más rápido que puede y con urgencia le dice esto, de que Lázaro está enfermo. Pero Jesús le dice al mensajero: bueno, esta enfermedad no es una enfermedad que lleva a la muerte. Esta enfermedad es para la gloria de Dios. Y ahora yo quiero recalcar algo que a veces no nos gusta hablar de esto, ¿no? Pero existen enfermedades que simplemente existen para la gloria de Dios. No tienen otro propósito más que alabar a Dios y que Dios sea glorificado. Pero bueno, entonces curiosamente, aunque le dan esa información a Jesús con urgencia de: oye, es como decirte, mi hermano está enfermo, mi madre está enferma, y aunque sea con esa urgencia, Jesús se queda enseñando.
No se va con el mensajero en ese momento. Dice la Biblia que es más, se queda 2 días más enseñando. Y después de esos 2 días, le dice a sus discípulos, bueno, muy bien, vámonos a Judea. Ahora sí, vámonos todos juntos. En el capítulo anterior de este versículo, en el capítulo del 10, vemos que están a punto de matar a Jesús y a sus discípulos apedreados en este mismo lugar, en Judea. Entonces me imagino que sus discípulos, ¿cómo? ¿Vamos a regresar a Judea donde casi morimos apedreados? Y sí, Jesús le dice que sí, vamos a ir porque nuestro hermano Lázaro duerme. Y como en muchas otras ocasiones, los discípulos no entienden qué está diciendo Jesús. Bueno, si está durmiendo significa que ya está mejor, ¿no? Entonces vámonos tranquilos. Me imagino que Jesús seguramente dijo, ay, no. A ver, no duerme. Lázaro está muerto. ¿Sí? Entonces, Jesús, esto, aparte, lo usa para fortalecer la fe, porque el propósito de esto es fortalecer la fe tanto de sus discípulos como aquellos que están en Judea. Empiezan a caminar y me imagino que Tomás, también por lo impulsivo que era y su forma de ser, pudo haber dicho, ay, está bien, ya que vamos a seguirlo todos, vamos, ahora sí nos van a apedrear en Judea, pero bueno, vamos con Jesús. Cuando llegan, Marta va a tener una interacción con Jesucristo y es parte de lo que vamos a estudiar. Pero es muy importante y necesito que pongan atención, porque nos va a enseñar cómo esto es un patrón que nosotros repetimos sin darnos cuenta. Nos aferramos a nuestro dolor en el pasado y luego Marta se va a regresar al presente y después se irá a pensamientos en el futuro, revelando cosas muy importantes que nosotros hacemos, como comento, sin darnos cuenta. Ahora sí, en el versículo 17 vamos a continuar. Yo lo leeré en la traducción lenguaje actual, pero ustedes síganme en su versión de la Reina Valera, por favor. Dice así: como el pueblo de Betania estaba a unos 3 kilómetros de la ciudad de Jerusalén, muchos de los judíos que vivían cerca de allí fueron a visitar a Marta y a María, para consolarlas por la muerte de su hermano. Cuando Jesús llegó a Betania, se enteró de que habían sepultado a Lázaro 4 días antes. Al enterarse, Marta de que Jesús había llegado, salió a recibirlo y María se quedó en casa. Ahora, si se fijan, aquí vemos el típico comportamiento entre Marta y María, ¿no? Si se acuerdan, Marta es la que siempre está movida, la que siempre está haciendo cosas, anda de aquí para allá, está atendiendo a los invitados en la casa, está caminando por toda la casa, sirviendo, trabajando, atendiendo, y está haciendo todo esto, ¿no? A todos los invitados. Pero María seguramente estaba ahí sentada en la casa como en shock, tratando de entender qué era lo que estaba pasando, quizás, no sé, viendo un zapato incluso. Entonces, Marta es la primera que se entera que ya llegó Jesús y sale corriendo a verlo. Pero aquí notemos algo importante. Me imagino que también María se enteró, que seguramente dijo, Jesús llegó, y pues Marta estaba ahí, se enteró, Jesús llegó. ¿Qué pasó con la intención de Marta al enterarse que Jesús llegó? Ahorita vamos a ver qué era lo que había en el corazón de ambas mujeres al enterarse que Jesús había llegado. Continuamos en el 21. Entonces Marta le dijo a Jesús, Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero a pesar de todo lo que ha pasado, Dios hará lo que tú le pidas, de eso estoy segura. Jesús le contestó, tu hermano volverá a vivir. Y Marta le dijo, claro que sí. Cuando llegue el fin, todos los muertos volverán a vivir. A esto Jesús respondió, y aquí viene el título de nuestra enseñanza. Miren, yo soy el que da la vida y el que hace que los muertos vuelvan a vivir. Quien pone su confianza en mí, aunque muera, vivirá. Los que todavía viven y confían en mí, nunca morirán para siempre. ¿Puedes creer esto? Marta le respondió, sí, Señor, yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, que debía de venir al mundo. Y vamos a estar analizando esta interacción que tuvo Marta con María. Miren, en esta interacción, como les comento en esta plática, está Marta repitiendo un comportamiento típico entre nosotros los creyentes, que lleva a Marta a diferentes cosas y que la lleva a revelar cosas diferentes e interesantes. Lo primero que hace es irse al pasado. Regresemos al versículo 21. Dice, Señor,
si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Si vemos, lo primero que sale de la boca de Marta es un reclamo. Si hubieras estado aquí, Señor, si tan solo hubieras llegado un día antes, 2, 3, si hubieras llegado a tiempo, mi hermano no hubiera muerto. Entonces, aquí nos revela el primer punto, el dolor de nuestro pasado. Y vamos a dejarlo en suspenso para terminar de analizar esto, el dolor de nuestro pasado. Miren, aunque aquí no lo dice tácitamente, se van a dar cuenta que lo que Marta está haciendo es cuestionar a Jesús. Pero antes, quiero que noten lo que está pasando aquí. Y miren, uno de los errores que cometemos cuando leemos la Biblia es que la leemos como si estuviéramos leyendo el periódico, como si estuviéramos en Facebook y rápido, nomás lees poquito y continúas, lees poquito y continúas. No, lo leemos así porque incluso ya sabemos el final. Muchos de aquí ya conocen qué va a pasar con Lázaro después. Pero es importante analizarlo y no brincarnos eso porque nos pasamos puntos importantes sobre qué estaba pensando Marta en ese momento, qué sentía en el corazón María en ese momento. Ellos no sabían qué iba a suceder. Nosotros sí, porque lo leemos. Pero es importante no pasar rápido porque pasamos desapercibidos puntos importantes que aquí analizamos. Y si no lo hacemos así, no estamos entendiendo lo que está sucediendo en el contexto de ese lugar. Entonces tenemos que aprender a leer la Biblia pensando en el momento en el que sucede sin tomar en cuenta lo que va a pasar. En este caso, no voy a hacer spoiler para los que no se sepan la historia, pero tenemos que leer ignorando lo que va a suceder para analizar completamente la situación. Y no hace falta ser experto en lo que era en ese tiempo, la situación en la que se vivía, en lo que estaban viviendo esas últimas 2 semanas Marta. No hay que ser expertos en ese siglo. Me imagino que Marta y María debieron de estar preocupadísimas. Además, dependían completamente de Lázaro, de su hermano, era el que proveía en la casa. Pero de repente se enferma de una enfermedad mortal. Me imagino fiebres altísimas, dolores intensos, seguramente hasta se caía, no podía estar de pie. En una época donde no existía tanques de oxígeno, no existían ventiladores, no existían hospitales, no existían a quien hablarle, algún médico para atenderlo. Me imagino que ahí estaban como podían, algún remedio casero con alguna compresa fría para bajar la fiebre, y desesperadas, y de repente se les viene a la cabeza: Jesús está en este momento en la tierra, qué afortunadas somos. ¿Saben qué? Agárrate el primero y que vaya y busque a Jesús, que lo busque, que lo traiga de inmediato, porque su amigo querido, no cualquier persona, su amigo querido está enfermo. Entonces inmediatamente el mensajero corre, va por Jesús. Me imagino que entre la gente lo mueve desesperado: Jesús, para darle la noticia. Y ahí están con Lázaro, Marta y María, como comento, tratando de mantenerlo vivo, con agua fría, remedios caseros, con lo que sea, orando por él, desesperadas, viendo en la ventana: ya viene Jesús, no viene, en el horizonte, ya viene, no viene, pues rápido, tráeme más agua, ayúdame a preparar este té, estas hierbas, me comentaron que por allá. Desesperadas porque están esperando a que Jesús venga de inmediato, no tienen duda, porque su amigo querido va a venir a sanar a Lázaro. Y para su desagradable sorpresa, la vida de su hermano cada vez disminuye más y más. Y como comento, pues no queda más que la esperanza en que llegará Jesús. Ya falta poco, va a llegar, se está tardando, pero va a llegar. Y de repente muere su hermano. Tenían la esperanza puesta ahí y se muere su hermano. Me imagino a María: ¿qué pasó? Si mandamos al mensajero. Ahora, imagínense la amargura de María. Imagínense la amargura, el dolor que sentía también Marta. Y entonces en el siguiente capítulo, cuando llega Jesús, lo primero que hace Marta al ir con Jesús
es irse al pasado, al dolor del pasado. Marta se va a platicar con Jesús, pero imagínense el dolor y el resentimiento que tenía María con Jesús, que ni siquiera quiso ir a verlo. Y cuando llega Marta, lo primero que hace al ver a Jesús es: si hubieras estado aquí. Imagínate llegar: te llamamos, te gritamos, te suplicamos, te mandamos un mensajero. Si hubieras estado aquí, mi hermano estaría vivo. Si hubieras estado. Y miren, no es error por parte de Marta ir al pasado. De hecho, la Biblia también nos enseña que nosotros mismos tenemos que recordar nuestro pasado. Recordar quiénes éramos, recordar ese mismo dolor que tuvimos en ese entonces. Pero es muy clara la Biblia al decirnos: ok, recuérdalo, pero no olvides que Dios, pese a tus dudas, siempre estuvo ahí contigo. Siempre te estuvo respaldando, siempre estuvo apoyándote, a pesar de lo que hayas pasado en las tormentas, en las tragedias, en las dificultades. Dios estuvo ahí en tu pasado, incluso en esa forma que eras antes, incluso antes de conocerlo. Dios estuvo ahí para ti. Ahora, por el dolor del pasado que tenía Marta en ese momento, María incluso, tienen bloqueado su corazón y no le permiten ver a Jesús por quien Él es. Y eso es algo que nos pasa muy a menudo a nosotros. Muchas veces, siempre hay cosas en el pasado que son tan dolorosas para nosotros que están bloqueándonos completamente. No nos están permitiendo ver a Jesús por quien Él es. Y por eso la gente hace preguntas como: ¿cómo es posible que un Dios todo lleno de amor permita que pasaran este tipo de cosas? En el pasado Dios permitió esto, en el pasado Dios permitió esas cosas, estas y aquellas y otras cosas. ¿Por qué la gente hace este tipo de preguntas? Porque el dolor está bloqueando su corazón. Y miren, yo me he dado cuenta que, como muchas personas, hay muchos eventos en el pasado tan dolorosos que los están definiendo al día de hoy, bloqueando su capacidad de tener fe en Cristo. Si en tu vida a lo mejor tuviste algún abuso, alguna negligencia por parte de tus padres, algún abandono, alguna violencia, algún trauma, a lo mejor es ese dolor que tienes en el pasado que es tan profundo, tan arraigado en tu corazón, que está bloqueando tu presente de ver lo que Jesucristo realmente es. Entonces el dolor de tu pasado hace que nos empuje a preguntar a Dios: ¿en dónde estabas? ¿En dónde estabas cuando más te necesitaba, Dios? ¿Qué es eso lo que Marta está haciendo? Está reprochándole a Jesús. Si lo piensan, Marta no está haciendo una pregunta, pero es la pregunta que le está haciendo. Si hubieras estado aquí, no se hubiera muerto mi hermano. Le está diciendo: ¿dónde estabas cuando yo más te necesitaba? Tú le puedes decir a Dios: ¿dónde estabas cuando ocurrió aquel abuso? ¿Dónde estabas cuando yo te necesitaba en esta situación? ¿Dónde estabas cuando la negligencia pasó? ¿Dónde estabas, Dios, cuando más te necesitaba? Si tú tienes ese mismo dolor en tu corazón y ese dolor te está convirtiendo en la persona que eres ahora, en esto se vuelve tu pregunta: ¿en dónde estabas, Dios, cuando más te necesitaba? ¿Y saben por qué no notamos este tipo de cosas en estas historias? Esto que está sucediendo con Marta. Porque, como les comento, ya sabemos cómo termina la historia. Ya sabemos qué está pasando en la cabeza de Dios, qué es lo que va a hacer, ¿no? Pero Marta, como les comento, no sabe lo que va a hacer. Tenemos que analizar lo que está pasando en el contexto. Hay gente llorando de ese lado. María sigue en la casa en shock, sin querer ver a Jesús. Pero justo después de que Marta se va al pasado, regresa al presente y va a demostrar otra cosa interesante. Miren en el versículo 22, por favor. Marta le contesta a Jesús:
Pero a pesar de todo lo que ha pasado, Dios hará lo que tú le pidas. De eso estoy segura. El otro día discutía, ¿no? Platicaba acerca de lo que realmente se está interpretando en esta situación, en esta palabra de este versículo. Yo, a la forma en la que yo lo veo, yo sé que suena muy piadosa. Muchos dirán, no, es que la fe de Marta, mira, se murió su hermana, hermano, perdón, está en un dolor tremendo, pero ¿qué es lo que dice? A pesar de todo lo que ha pasado, no importa, Dios hará lo que tú le pidas y de eso estoy segura. Suena muy profunda, pero les voy a decir qué está pasando ahí. Marta está diciendo una frase que no piensa que vaya a suceder, que no piensa en ese momento, que no cree. Está diciendo algo que realmente no está arraigado en su corazón. Una frase que simplemente piensa que es lo correcto que debe de decir. Pues es que estoy enfrente de Dios, pues sí, sí, bueno, Dios, Dios va a escuchar lo que tú pidas en ese momento, a pesar de que ella no está creyendo lo que está diciendo. Marta realmente no lo cree, por eso es que le dice, ¿en dónde estabas? Y luego dice una frase que se sabe de memoria, que la ha repetido seguramente muchas veces, pero a pesar de todo lo que ha pasado, Dios hará lo que tú le pidas, Señor. Es lo que le dice. Hace un rato te estoy diciendo, ¿en dónde estabas? Pero bueno, Dios hará lo que tú le pidas. Y muchas veces nosotros decimos esto. No, si Dios quiere va a pasar esto. Primeramente Dios, son frases que ya tenemos en nuestro lenguaje, pero que realmente en nuestro corazón no estamos consultando con Dios. Simplemente, bueno, primeramente Dios, nos vemos mañana, pero solo es una hilación de tu frase. No es algo que dices, no, es que estoy poniendo prioridad en Dios. Si Dios quiere, mañana te veo, cuídate, o algo así. No, simplemente lo dices porque ya es algo que mencionas, se te hace común. Pues así mismo con Marta. Y pasamos al punto 2 que analizaremos. El dolor de nuestro pasado, que está bloqueando nuestro presente, va a revelar la poca profundidad de nuestra fe en el presente. Lo repito, el dolor de nuestro pasado, que está bloqueando nuestro presente, va a revelar la poca profundidad de nuestra fe en el presente. Y cuando tú sigues bloqueado en el pasado por el dolor que hay ahí en tu corazón, eso te va a causar una fe en tu presente que va a ser muy superficial. Y yo sé que algunos de ustedes a lo mejor están pensando, oye, como que no estás siendo demasiado crítico con Marta, ¿no? O sea, ¿tú qué sabes, no? Que ella está pensando esas cosas. Aquí parece otra cosa, ella parece que está teniendo una muy buena fe. A lo mejor está revelando ahí que realmente tiene fe, ¿no? ¿Por qué dices todo esto? Y bueno, le dice Marta a Jesús que ella sabe que es capaz de cualquier otra cosa y pareciera que con seguridad y certeza lo dice. Pero se van a dar cuenta que en un momento vamos a seguir leyendo la historia y veremos que efectivamente Marta no está creyendo lo que está diciendo. Porque cuando tenemos poca fe en el presente, nos empuja a decir cosas que aún no creemos. ¿Sí? Porque cuando tenemos poca fe en nuestro presente, eso nos empuja a decir cosas que aún no creemos. ¿Qué fue lo que sucedió con Marta? Cuando tu fe no tiene la profundidad que debe de tener, vas a decir frases que todavía no crees. Y miren, quizás a lo mejor no han sido lo suficientemente honestos con ustedes mismos, con uno mismo, para decir esto, ¿no? Pero nuevamente lo repito, ¿cuántas veces nos ha pasado algo similar? Ahí les va el ejemplo. Estás en medio de alguna adversidad, algún problema, alguna situación difícil, estás pasando una situación muy complicada, pero vienes a la iglesia y de repente pues un hermano en la iglesia ve que estás mal y te pregunta, oye, ¿cómo estás? Y tú le dices, no, fíjate que estoy pero mal, estoy pasando por esto, en mi familia está pasando esto, con mi esposa me peleé por esto, con mis hijos no, me enteré que esto y aquello con mis hijos, financieramente estoy pero mal, me siento pero tan mal. Pero bueno, primeramente Dios tiene el control. Y así decimos, pese a lo que estamos diciendo, primeramente Dios tiene el control. Y lo dices, porque ya es una frase que te sabes, que tienes que decir. Estoy en la iglesia, pues bueno, voy a decirlo, para que vean que tengo fe. Pero por dentro estás, ay, ojalá Dios se acuerde de mí, ojalá tenga el control. Y eso es lo que realmente tienes en tu corazón, una duda. ¿Se identifican con esto que les acabo de decir? Estamos tan mal a veces y que
De dientes para afuera podemos decir, no, que Dios tiene el control, pero por dentro no estamos creyendo que Jesús, que Dios tenga el control de nuestra situación. Nos ha pasado esto mismo no sé cuántas veces, nos ha pasado muchas, y es el lugar en donde está Marta ahora. Marta realmente no cree lo que está diciendo. Le dice, si hubieras estado aquí, Jesús, pero yo sé que tú tienes el control de todas las cosas. ¿Se fijan cómo chocan estas formas de hablar, de pensar en ese momento? Si hubieras estado aquí reclamándole, pero bueno, yo sé que tú tienes el control de todas las cosas. Y fíjense, lo vamos a demostrar. En el versículo 23, por favor. Jesús le contestó, tu hermano volverá a vivir, resucitará. ¿Y qué pasa con Marta? Al escuchar esto, ¿qué pasa? Ella se va a un futuro tan lejano, señores, pero se va hasta el fin de los tiempos. En el versículo 24 es lo que dice. Claro que sí. Cuando llegue el fin de todos los tiempos, todos los muertos volverán a vivir. O sea, si se fijan que Marta se fue hasta el fin del mundo, hacia un futuro lejano, porque eso es lo que pasa cuando tenemos poca fe en el presente. ¿Sí? También hay que analizar algo importante, ¿no?, que está sucediendo en ese momento. No es que, es que a Marta también le faltó fe porque... Pues oye, ¿cómo no iba a pensar que pues si es Dios no va a resucitar a Lázaro? ¿Cómo no se le ocurrió? Hay que analizar también que los milagros de resurrección no era algo que pasaba en ese entonces. Marta confiaba y sabía de los milagros de sanación. Y la fe de Marta no le alcanzó quizás para imaginar que Jesús resucitaría a Lázaro. Era más común, como les comento, los milagros de sanidad. Y pasa a preguntar, que ahorita la vamos a ver a Marta decir, ¿qué puede hacer Dios si mi hermano ya está muerto? Si ya no lo puede sanar, ya se acabó. Y eso nos lleva al punto 3. Lo lejano que vemos el futuro nos hace deprimirnos por lo que percibimos que será una muy larga espera. ¿Sí? Lo lejano que vemos el futuro nos hace deprimirnos por lo que percibimos que será una muy larga espera. Fíjense cómo en pocas frases Marta ha cambiado de tiempos 3 veces. Está en el dolor de su pasado. Si hubieras estado aquí, Jesús. A lo superficial del presente. Bueno, pero Dios va a cumplir lo que tú le digas. ¿Pero cuándo? Dentro de 100,000 años. Se fijan, se va al futuro también. ¿No les ha pasado? ¿No lo han vivido? Quizás lo han visto también. Yo lo veo en la cara de la gente y sobre todo cuando perdemos a alguien cercano a nosotros, en algún funeral. Gente de la misma familia se acerca con nosotros y nos dice, saben que esto es momentáneo, te dan el abrazo, no te preocupes, no es un adiós, sino un hasta luego, está en un lugar mejor. Y que uno responde, pues sí, pero ¿cuándo lo voy a ver? ¿Cuánto falta para todo eso? ¿Se fijan? Esto es lo que acabamos de presenciar en la vida de Marta. Acaba de revelar que el dolor de su pasado está bloqueando su presente para ver la esperanza que tiene. Y entonces les voy a decir lo que Jesús está a punto de hacer. Se los voy a decir y después se lo voy a demostrar con la Escritura. Jesús invade tu presente y resuelve tu pasado, trayendo la esperanza del futuro a tu hoy. Lo repito, Jesús invade tu presente y resuelve tu pasado, trayendo la esperanza del futuro a tu hoy. Lo que Jesús está a punto de hacer es invadir el presente de Marta, lo que está sucediendo ahí. Va a resolver el dolor que hay en su pasado. ¿Y cómo lo va a resolver? Pues trayendo la esperanza que ella ve en un futuro lejano. Sí, va a resucitar Lázaro, pero hasta allá. Trayéndola en su momento, a su hoy. Y miren, esto es algo que necesitas entender de los tiempos, porque es algo que vivimos todas estas cosas y pasan y pensamos en nuestro presente, ¿no? Cada uno de los que estamos aquí tienen un presente distinto a los que están a su lado, a su derecha. Estamos en un diferente momento en nuestro caminar, eso que nos queda muy claro.
Hay gente aquí, por ejemplo, que viene totalmente convencido en esa convicción que tiene en Cristo. Es una convicción inamovible acerca que Jesús es el Hijo de Dios. Tiene una fe certera de quién es Jesús, que Él resucitó y que Él perdonó nuestros pecados. Y se la viven cantando esa gloria a Dios, agradeciendo a Dios, viniendo a la iglesia y gloria a Dios por todo lo que tú me haces, por todo lo que has hecho, por lo que hiciste por mí. Es esa convicción fuerte. Algunos de aquí tienen esa convicción. Hay otros que ahí van. Todavía no tienen quizás la convicción tan firme como los otros, pero ahí van, vienen a la iglesia, alaban a Dios, vienen buscando un poco más de esperanza, de aliento a seguir a Jesús. Pero ahí van. Quizás no están convencidos del todo, pero ellos quieren y anhelan profundizar su fe. Hay otros que apenas van iniciando, ¿no? Están iniciando su fe y ya aceptaron a Jesús en su corazón. Quizás aún no saben bien de qué se trata todo esto, quizás no saben cómo tener una relación íntima con Dios, pero ven al que está a un lado y ven esa emoción, ese amor profundo y dicen, yo quiero eso. Aunque no lo entiendan, están iniciando en su camino con Jesús. Y tenemos a otros quizá porque pues un compañero del trabajo, tu madre, tu vecino, tu amigo, tu hermano, alguien te pidió que vinieras el día de hoy. Ven, acompáñanos, vamos a la iglesia, conoce la iglesia. Y quizás estuvo ahí, insiste contigo. Y pues bueno, al final dices, está bien, ya que vamos, pues ya, para que no me sigas insistiendo. Ok, vamos. Quizás esa es tu situación. Y accediste. Quizás no sabes qué haces aquí. Ese es tu presente. Y a lo mejor hay otros que aquí que seguramente les dijo la novia, bueno, pues si quieres acompañarme por el pan, primero vamos a la iglesia, ya vemos después qué. Ese es nuestro presente, es diferente con nosotros. Ahora, ¿qué pasa con nuestro pasado? También nuestro pasado es muy distinto y mucho más con esto de la pandemia. Muchos perdimos a familiares, muchos perdimos a amigos, a hermanos, gente tan cercana a nosotros que vimos como Lázaro, que su vida se fue rápidamente. ¿Y dónde estaba Dios? Era una buena persona. ¿Qué pasó? Ese dolor que tenemos en nuestro pasado también nos define. Tenemos de todo en este momento. Como ya dije, gente convencida, gente que está aprendiendo, gente que está iniciando y gente que simplemente viene a acompañar. Pero lo importante es que estamos aquí todos, en este momento, incluso los que nos están escuchando. Ese es el presente de ellos. A lo que voy con lo que es el presente de que cada uno de nosotros es diferente, es que Dios invade tu presente en donde sea, en el que estés. Dios invade tu presente y va a tratar de resolver tu pasado, porque nuestro Dios piensa en nosotros. En nuestro pasado, como les comentaba, también es diferente y no importa que sea tan diferente como el otro, Dios lo va a resolver. Ahora, si lo que hemos vivido va a determinar si dejamos que Dios entre a nuestro corazón, va a depender mucho de que si Dios puede resolver mi pasado, lo voy a dejar entrar y voy a confiar en Él. ¿Y cómo va a resolver esto? Ok. Va a traer la esperanza que nosotros aprendemos de la Biblia, que está en un futuro, y la va a traer a nuestro presente, hoy. Eso es lo que va a hacer con Marta y lo que vamos a ver. Y empieza con la declaración, que para la gente que no cree en Cristo es muy problemática, porque en el versículo 25-26, que los vamos a ver, dice, yo soy la vida y el que hace que los muertos vuelvan a vivir. Quien pone su confianza en mí, aunque muera, vivirá. Los que todavía viven y confían en mí, nunca morirán para siempre. Y le pregunta a Marta, ¿puedes creer esto? Y este tipo de frases no lo dijo solo una vez, sino que lo hizo muchas veces. Y sobre todo a gente que no lo conocía, a gente que no creía en Él. ¿Y saben por qué lo hizo? Porque con esta declaración, con esta pregunta, no deja lugar a duda que Él no se está presentando como un profeta, Él no se está presentando como un maestro, se está presentando como el yo soy. De ninguna otra manera se presenta Jesús, y por eso lo dice de esta manera, porque yo soy Dios hecho hombre. Y hay mucha gente que quiere ver a Jesús como un gran maestro, como un profeta. Hay religiones enteras, ¿no? Ya sabemos de los musulmanes que creen que Jesús era un profeta, o los testigos de Jehová que creen que Jesús era un maestro, pero jamás creyeron que era el Hijo de Dios hecho hombre.
Y aquí Jesús se está presentando a Él mismo como la solución a tu problema, no como un profeta. Pensemos en cómo actúan los profetas, ¿no? En el Antiguo Testamento vemos que los profetas decían, no, Jehová dice que vendrá tal situación. Jehová nos dice que va a traer bendición, que va a traer castigo. Jehová dice, si se fijan, los profetas dicen lo que Dios va a hacer. Y Jesús, cuando Marta le dice, sí, yo quiero que resucite Lázaro, Jesús no le dice, bueno, Marta, Dios algún día lo va a resucitar. No le dice eso. Le dice, yo soy la resurrección y la vida. Yo, Marta, yo. Y cuando le está diciendo esto, le está diciendo, yo soy el que tiene la capacidad de resolver tu pasado. Yo puedo arreglar lo roto de tu pasado, tu dolor. Yo lo puedo curar. Eso lo puedo resolver. Yo en el presente te puedo dar fe trayendo esperanza del futuro hoy mismo a tu hoy. ¿Sabes por qué? Porque yo soy. Y le dice, yo soy la vida. Cuando Jesús dice esto, está diciendo, voy a invadir tu presente y te voy a dar la plenitud en tu vida hoy, aquí, física, mental, espiritual. Y te pregunta, ¿quieres esa plenitud? Ven a mí. Porque una persona que tiene a Dios en su vida, créanme que disfruta mucho más las cosas que aquella persona que dice, pues está bueno el pedacito de carne que me comí. No, una persona que tiene a Dios en su corazón la disfruta de una manera increíble. Agradece por lo que tiene en la mesa. Dios, muchísimas gracias porque incluso antes de la creación pensaste en mí en este momento. Preparaste todos para que yo disfrute de este pedazo de carne, de este momento. Y gracias, y el que cree en Dios experimenta el amor de Dios en todas las cosas, experimenta la misericordia de Dios en todo lo que lo rodea, en la convivencia con su familia, en las cosas tan simples, en una silla. Dices, gracias porque hoy me pude sentar, estaba muy cansado y aquí hay una silla. En cosas tan simples, el que confía en Dios experimenta el amor a un nivel inmenso, a quien solamente se fija en las cosas. Porque Dios provee de estas cosas y disfruta uno en su corazón a sobremaneras. Jesús está diciendo, yo soy la vida en el presente. Entonces dice, yo soy la resurrección y la vida hoy, en este momento. Y luego le pregunta a Marta, ¿crees esto? ¿Crees que yo soy la resurrección y la vida? Y Marta le va a volver a decir otra de las frases que cree que es lo que debe de decir. ¿Y qué es lo que vamos a ver en el versículo 27, por favor? Y le dice, sí, Señor, yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, que debía de venir al mundo. Jesús, si se fijan, le está diciendo, yo soy la resurrección y la vida. ¿Crees esto, Marta? Sí, yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios que debía venir al mundo. Aquí vemos que Marta sí lo está diciendo y quiere creer en esto, quiere confiar en esto. También lo vemos mucho antes de cuando Pedro le dice, yo creo que tú eres el Hijo de Dios, y que Jesús le dice, esto te lo ha revelado Dios. Aquí vemos también lo mismo. Marta le está diciendo, yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios que debía de venir al mundo, pero lo está diciendo como lo comentábamos antes, queriendo creerlo. No está convencida, pero quiero creerlo. Y luego vamos a saltarnos al versículo 38. Vamos a ver realmente esta convicción de Marta. Nos estamos saltando estos versículos, no significa que no sean importantes, sino que para lo que estamos estudiando, pues bueno, se vuelve un poco repetitivo. Pero lo que sucede en estos versículos, dándole un poco de resumen, es que María sale corriendo a buscar a Jesús y pasa lo mismo. Si hubieras estado aquí, Jesús, le vuelve a decir, le vuelve a reclamar. Entonces, nos vamos al versículo 38 y Jesús se lleva a todos y pregunta, ¿en dónde enterraron a Lázaro? Leamos el versículo 38. Todavía con lágrimas en los ojos, Jesús se acercó a la cueva donde habían puesto el cuerpo de Lázaro y ordenó que quitaran la piedra que cubría la entrada. Pero Marta dijo, Señor, hace 4 días que murió Lázaro, seguramente ya huele mal. Y miren, hay que recalcar, ¿no?, el por qué estos 4 días.
Este dato de los 4 días es una cosa interesante porque en esa época, en ese siglo, todos los pueblos, no solo los judíos, tenían la creencia que si una persona moría, su espíritu y alma se quedaba junto al cuerpo durante 3 días. Entonces, expertos, maestros bíblicos, están de acuerdo que la razón por la que Jesús a propósito se quedó 2 días más hasta el cuarto para ir a ver a Lázaro es porque no quería que se colara ningún tipo de idea supersticiosa de que él no fue el que hizo el milagro. No, es que acuérdense los 3 días, ¿se acuerdan? Sí, fue eso, no fue Jesús. No, él no quería permitir que alguna superstición le quitara lo que realmente iba a ser. ¿Se fijaron qué sucedió entre Jesús y Marta? Marta hace un momento no cree y le está diciendo: yo sé que Dios hará todo lo que tú necesites. Yo creo que tú eres el Hijo de Dios, con sus dudas. Así que bueno, muevan la piedra. Está diciendo: yo creo. Híjole, pero Dios, ya huele mal. Ya hasta se echó a perder, ya está muerto, ¿qué vas a hacer? Es que se están dando cuenta de lo que está diciendo Marta. Jesús, llegaste demasiado tarde, tenías tu oportunidad, tenías tu chance y no la aprovechaste. Hace unos días estaba vivo, ¿por qué no viniste? Te avisamos. ¿Se dan cuenta en cuántos niveles Marta no tenía fe en ese momento? Marta piensa que tenía que estar Jesús en el momento cuando Lázaro estaba vivo para sanarlo. No cree que es el Hijo del Dios viviente fervientemente en su corazón. Y tenemos evidencia en la Biblia que Jesús lo único que necesitaba hacer era: Lázaro, sano, te sano, tan tan. Con una sola palabra, un pensamiento, con simplemente quererlo, Lázaro pudo haber sanado. Lo vemos porque en la Biblia nos lo demuestra. Ese es el poder de nuestro Dios. Una sola palabra y Lázaro ya estaría sano. Y pues bueno, él estaba en su enseñanza y ya podía continuar con eso. Pero no, lo deja morir a propósito, para que la gente de ese lugar tenga fe, para la gloria de Dios. Entonces Marta no cree. Le dice a Jesús: no, Jesús, ya se murió. Si hubieras estado aquí, si hubieras venido cuando te avisamos, a lo mejor hubieras tenido oportunidad. No llegaste a tiempo, no puedes hacer nada porque ya se murió. Y entonces va a venir uno de los versículos más importantes, más impactantes, más hermosos de toda la Biblia, que está en Juan 11:40. Fíjense lo que dice Jesús. Jesús le contestó: ¿no te dije que si confías en mí, verás el poder de Dios? Y yo te pregunto a ti, ¿te gustaría ver la gloria de Dios, el poder de Dios? ¿Y qué es lo que debes de hacer para verlo? Creer en Dios. Esa es la respuesta. ¿Qué debo de hacer para ver el poder de Dios, la gloria de Dios? Creer en Él. Este pasaje es extraordinario y quizás no te has dado cuenta, pero lo que Marta le acaba de decir a Jesús es que no creo en Él, no creo en ti. Pero Jesús no se enoja con Marta, no le dice nada, no la regaña, sino todo lo contrario. Es amarla, le tiene paciencia, le tiene misericordia. No, Jesús no le responde: ay, Marta, quería hacer algo maravilloso en tu vida, iba a ser el milagro, pero no, como no tienes fe en mí, olvídate, vámonos muchachos, vámonos. No, como les comento, le tuvo paciencia, le tuvo misericordia, a pesar de que Marta en ese momento no tenía la fe necesaria, le faltaba mucho porque no entendía, sino que al contrario, va a realizar el milagro Jesús sin importar. De todas maneras, Jesús va a realizar el milagro a pesar de la falta de fe de Marta. Y esto es para todos aquellos que dicen: no, es que Kevin, yo tengo poca fe, me hace falta fe. Pues ni Marta tenía la suficiente, pero quería tenerla, así como tú y yo quiero creer. Quería acercarse, quería ver que realmente sucediera. Entonces fíjense cómo continúa en el versículo 41. La gente quitó la piedra de la entrada. Luego Jesús miró al cielo y dijo: Padre, te doy las gracias porque me has escuchado. Yo sé que siempre me escuchas, pero lo digo por el bien de todos los que están aquí, para que crean que tú me enviaste. Después de que dijo esto, Jesús gritó: Lázaro, sal de ahí.
Lázaro salió de la cueva totalmente envuelto en las vendas de lino con lo que le habían sepultado. Su cara estaba envuelta con un pañuelo. Por eso Jesús les dijo a los que estaban allí: quítenle todas las vendas y déjenlo libre. Miren, traten de terminar toda la escena, la pintura que desde el inicio estamos formando, y van a ver lo que está sucediendo aquí. Marta y María están en su casa cuando su hermano cae gravemente enfermo. No sabemos de qué enfermedad, la Biblia no nos lo dice, pero fue una enfermedad tan grave, tan fuerte y tan violenta, en la cual Marta y María veían cómo poco a poco se desvanecía la vida de su hermano. Y yo sé que muchos de ustedes no han tenido la experiencia, pero los que hemos tenido la experiencia de ver cómo personas cercanas o una persona simplemente cerca de nosotros está perdiendo la vida poco a poco, es algo impactante. Muchos familiares de pacientes me han dicho que lo primero que se lleva a la enfermedad es la dignidad, porque ya no pueden cuidarse a sí mismos. Apenas si pueden respirar, ya ni te reconocen, empiezan a decir incoherencias. Y así mismo pasó con Marta y con María. No saben qué hacer, pero se acuerdan de Jesús y tienen su esperanza puesta en Él. Mandan a toda prisa a ese mensajero. El mensajero regresa y dicen: ¿Qué pasó? ¿Qué te dijo Jesús? ¿Ya viene? ¿Dónde viene? No, el mensajero le responde: pues es que bueno, solo me contestó que esta muerte no es de muerte, y se quedó enseñando, no me dijo nada más. Entonces Marta y María, me imagino que se sorprendieron. ¿Será que ahí viene aún con esperanzas? Bueno, quizás nomás iba a terminar una hora más y se venía, tú te adelantaste, ¿no? Y tratan de cuidar a Lázaro, a lo mejor lo intentan con compresas, como les comento, remedios caseros, de tratarlo de todas sus fuerzas, de mantenerlo vivo, porque piensan, tienen la esperanza de que Jesús ya va a venir. Y se muere. Y cuando llega Jesús ahí con Marta y con María, imagínense la amargura, el dolor, decirle: si hubieras estado aquí, Jesús. Pero fíjense en todo esto, todo ese dolor, toda esa amargura, todo el reclamo, todo ese dolor en el corazón de esas dos hermanas, porque su hermano se acaba de morir frente a sus narices. ¿Y qué creen que le pasó a todo ese dolor que sentían ellas en su corazón cuando ven a Lázaro salir de la tumba? Se va como un mal sueño. En ese momento, Marta y María, todo el dolor, todo ese resentimiento que tenían, se convierte en un gozo absoluto, y voltean a ver a Jesús de otra manera. Él es el Hijo del Dios viviente. ¿Por qué? Porque lo están viendo. Resucitó a mi hermano. Porque acaba de traer Jesús esa esperanza que ellas veían en un futuro tan, pero tan lejano, a su hoy. Miren, aquí lo importante es que empiecen a analizar lo que es para ti hoy, pensando en el pasado. Como ya lo dije, toda la gente tiene un presente distinto al de los demás. Quizás una fe que no es lo suficientemente profunda, que nos orilla a decir frases que no creemos. Y te voy a decir, o estamos atascados en el pasado por el dolor, o estamos atascados en el futuro. Si estamos atascados en el pasado por el dolor, estamos pensando que es que no puede ser posible que Dios me perdone. Es que tú no me conoces. Yo hice y deshice con mi vida muchas cosas, de las cuales ni siquiera yo mismo soy capaz de perdonarme, ni me perdonaría. Si yo fuera Dios, no. Si te contara, Kevin, las cosas que yo hice tantas cosas malas, viví una vida tan mal, que seguramente Dios no me ama. Y si eso es lo que piensas, si esa es tu versión del pasado, entiende que Cristo murió en la cruz, absorbiendo la ira de todos los pecados de la gente, y resucitó para probarlo, que lo había logrado, que perdonó nuestros pecados, y que en Él solo hay salvación. Y si tú insistes en que lo que hiciste Dios no te lo puede perdonar, significa que crees que la resurrección no perdonó tu pecado.
que si Dios me perdonara, si no creemos que Jesús nos perdonó, no creemos que realmente Él resucitó. Pero te digo algo, Él lo hizo, Él perdonó tus pecados. Y ya hablábamos al inicio, ¿no?, de lo que es el pecado, que es toda esa transgresión a las normas de Dios, que lo que Él estableció, y no hay justo ni aun uno, así nos dice la Biblia. Pero Dios, al morir en la cruz, perdonó nuestros pecados y Él ya nos limpió. Constantemente somos nosotros los que no nos perdonamos. Es que yo hice esto, yo robé, yo fumé, yo me endrogué, yo fui un drogadicto, yo fui mujeriego, yo fui esto. Nosotros mismos somos los que no nos perdonamos cuando Jesús te dice: ya te perdoné, ya me olvidé de eso, ya eres una persona nueva. ¿Por qué no lo ves tú si yo lo veo? Por eso Jesús nos dice: yo soy la resurrección. Al momento que Él nos dice eso, te está diciendo: tu pasado está perdonado. A lo mejor tú tienes otra versión de la historia, ¿no?, de tu mismo pasado. Es que, ¿cómo Dios pudo permitirme que me pasara esto? Vivimos en un mundo caído. Y a lo mejor lo que Jesús hace cuando le permites invadir tu presente, te dice: lo voy a solucionar, voy a borrar ese pasado y te voy a llenar de gozo. Eso que pasó en tu pasado, que te parece espantoso, ese abuso, esa negligencia, Jesús te dice: lo voy a usar para tu bien, porque yo soy la resurrección y la vida. Y si estás atascado en ese pasado, seguramente tu presente es un presente con frases repetidas, que repites sin creerlas en tu corazón, con frases que no estás convencido, que tienes esperanza en que quizás sean ciertas, pero realmente no las crees. Lo que Jesús está diciendo es que yo soy la resurrección y la vida, y permíteme invadir tu presente y vas a ver cómo yo voy a solucionar tu pasado. Pero a lo mejor tu problema está en el futuro. Y les voy a decir en qué sentido. Normalmente la gente que enfrenta situaciones más difíciles, más pesadas, más complicadas, más tensas, les es más fácil salir corriendo a la iglesia y pedir ayuda a Dios. El problema es con la gente casi bien. Casi estoy bien con mi esposa. Si tan solo le muevo esto a mi esposo, a mi esposa, ya sería perfecto. Casi estoy bien con mis hijos. Si a mi hijo, nomás es uno, de los otros dos están bien, pero solo uno como que, más o menos. Pero si le muevo esto, ya, todo quedó bien. O quizás es financiero. Si tan solo ganara un poquito más, casi estaría ya perfecto todo. Tendría para todo lo que quisiera si ganara un poquito más. Si por fin logro que todo esté bien y nadie se mueve, voy a estar bien. ¿Qué pasa con los casi bien? Que no estamos ni tan mal como para venir corriendo a suplicar ayuda a Dios, ni tan bien, pero ni tan mal que se nos olvida agradecer por lo que tenemos. Si somos honestos con nosotros, muchos de nosotros quizás llevamos más de 10 años en el casi bien, trabajando, luchando, sí, esforzándonos. Pero ¿qué hace esto? Sin darnos cuenta, no le damos el lugar que Dios se merece, no le damos la gratitud por las cosas que Él nos brinda. Lo que Dios está diciendo es que deja que yo invada tu futuro y yo voy a ayudarte a gozarte en tu hoy. No es un futuro cuando Dios al fin haga esto, no, es hoy cuando va a hacer las cosas. Puedes empezar a gozarte de cosas maravillosas que Dios tiene para ti en este momento, aunque todas las cosas sean una adversidad para ti. Es que estoy con muchos problemas y ya les ha pasado a muchos de ustedes. Cuando conocí a Dios, enfrenté muchos más problemas de los que tenía antes, pero aún en problemas tan difíciles, que jamás tuve otro problema más difícil, con Dios pude vivir esa paz, esa tranquilidad, ese gozo, porque tenía a Dios. Y eso es lo que quiere darte Dios, ese gozo y esa paz. Y a lo mejor pues estás analizando un poco más lo que está diciendo. Entonces me estás diciendo que Dios va a hacer el mismo milagro de Lázaro conmigo. Quizás no conmigo me va a resucitar, pero algún familiar lo va a resucitar.
Porque hay gente que dice, ok, me estás diciendo que la muerte de Lázaro, ¿no? Pero ¿eso qué tiene que ver conmigo? ¿Va a repetir el milagro acaso? O sea que si yo enfrento esta situación, ¿lo va a repetir? Y no. Lo que quiero que entiendas es lo que estamos celebrando nosotros cada que venimos a la iglesia, cada que celebramos la cena del Señor, cada vez que bautizamos gente, cuando estamos aquí cantando a Dios. Lo que estamos celebrando es la resurrección de Cristo, no la resurrección de Lázaro, porque Lázaro se volvió a morir. Estamos celebrando que Cristo venció la muerte, porque Él es Dios. Si analizamos incluso más adelante, sabemos que ya era un objetivo para los fariseos, Lázaro. No sabemos cuánto tiempo más duró Lázaro, pero se volvió a morir, de eso no hay duda. Pero como les comento, Jesús vive hoy, resucitó ahora y eternamente, y esa es la resurrección que estamos celebrando cada domingo. Porque desde ese momento el pecado y la muerte perecieron. Y entonces Él puede invadir tu presente. Hoy, donde estés, cómo esté, hayas hecho lo que hayas hecho, Él puede resolver tu pasado trayendo esa esperanza en el futuro hoy. ¿Y saben cuál es la evidencia de esto? Los testimonios de la gente. Que la gente va cambiando su forma de vivir, tomados de la mano de Dios, y que algunos testimonios quizás no son tan trágicos. Pudiéramos decir, bueno, es que yo antes era un mentiroso, me escapaba de la escuela, le robaba quizás el cambio de las tortillas a mi madre. Era todo un pilluelo, han de decir. Pero está bien, ese es su pasado, eso era lo que ellos hacían y lo que Dios los cambió. Quizás hay personas con pasados tan fuertes, tan pesados, de, ¿sabes qué? Yo antes estaba en la prostitución. Yo antes era un mujeriego, era un drogadicto, un borracho. Yo le robé a mi empresa miles de pesos. Hay gente con pasados tan fuertes, pero lo final que te dicen es hoy. Pero hoy, gracias a Cristo en mi vida, tengo la tranquilidad de contarte esto. ¿Sabes por qué? Porque ya no soy esa persona. Ya cambié. Esa persona murió. Por eso es que te lo cuento. Hay gente que dice, no, es que no deberían de decir cosas tan pesadas, ¿no? ¿Cómo que nos está diciendo que antes en la prostitución? No manches. No. Te lo cuentan con esa tranquilidad de, ¿sabes qué? Yo antes maltrataba a mi esposa. Yo antes era un borracho. Yo antes decía groserías. Yo antes... lo que sea. Te lo dicen con esa tranquilidad porque saben que Dios hoy me cambió. Hoy Dios me trajo ese gozo. Hoy Dios me restauró. Porque la esperanza del futuro ya la derramó en mi presente y me está transformando. Voltean a su pasado y, como les comento, dicen, esa persona ya no existe, ya no. ¿Y qué significa esto? ¿Que si ya cambiamos ya no hay nada más que cambiar? No, ni lo más mínimo, señores. Aún queda mucho por recorrer, montones de cosas que cambiar. ¿O significa que ya no hay nada en el futuro a lo que ya me deba aferrar? Ya cambié, ya mejoré, ya está mi futuro. No, tu esperanza puede estar puesta en muchísimas cosas. Hay miles de cosas en el futuro. Por ejemplo, yo tengo mi esperanza puesta en aquel día de gloria, en la eternidad. Y así muchos de nosotros igual. Cuando lees el Primera de Tesalonicenses, te das cuenta de donde dice Dios que va a llegar y va a levantar a los que murieron primero y luego a los que están vivos, y después habrá una fiesta y va a haber un gozo en el cielo. Y yo tengo mi esperanza y mi mente puesta en eso. Cuando describe, por ejemplo, el cuerpo glorioso que nos va a dar cuando uno muera y esté allá, a cada uno nos dará un cuerpo glorioso. ¿Tú no tienes la esperanza puesta en ese cuerpo glorioso? Un cuerpo al que ya no le dolerá nada. Cuando uno era niño, ¿no? Se lastimaba, pues jugando en la bicicleta, se lastimaba, trepando un árbol. Hoy en día ya nos lastimamos tan solo por dormir. Nomás, ¡ay! ¿Cómo me dormí? Ya me dio un torzón y ya se arruinó el día. Tan solo con dormir en este cuerpo imperfecto. Pero Dios nos dará un cuerpo perfecto cuando estemos allá con Él. Mi esperanza está puesta en eso. Hay canciones que cantamos aquí. Solo me imagino lo que será estar en la presencia de Dios.
caeré ante sus pies, de rodillas, cantaré. Hay otras canciones que dicen, solamente una palabra, solamente una oración, cuando esté en tu presencia, oh Señor. No me importa en qué lugar de la mesa me hagas sentar, o el color de mi corona, si la llego a ganar. Solo déjame mirarte cara a cara y perderme como un niño en tu mirada, y que pase mucho tiempo y que nadie diga nada. Que he esperado este momento toda mi vida. Hasta a mí se me enchina la piel. Vemos con esa esperanza ese futuro. Sabemos, y esos son los ejemplos, ¿no?, que Dios nos da, que está derramando ese futuro en nuestro presente, ese gozo, esa tranquilidad en nuestro hoy. Y la tragedia más grande que yo veo en la vida de la gente es gente que su presente está vacío, está lleno de amargura, está lleno de ira. Y cuando eso pasa, ¿saben de dónde viene? De estar atascado en tu pasado, reclamando el ¿por qué, Dios? ¿Por qué sucedió esto? Te quedas enfrascado en todo esto, es que si Dios, ¿por qué? ¿En dónde? O te estás atascando en tu futuro, es que un día todo estará bien, ok, ahorita no está nada bien, pero un día todo estará bien, y así te la pasas un día sobre otro día, sobre otro día, cuando tu mente se enfoca tanto o atascado en tu pasado o en el ojalá algún día a ver si Dios, se le va el gozo, se le va la paz a tu vida, vacías ese gozo que tienes. Por eso Cristo nos dice, yo soy la resurrección y la vida, hoy, ahorita, ahora. Y la pregunta que le hace a Marta también te la hace a ti. ¿Tú crees esto? ¿Crees que yo soy? Poco después de esta interacción que hubo con Marta, Jesús con Marta, Jesús moriría crucificado y luego va a resucitar. Y se le va a aparecer a sus discípulos, pero no van a estar todos ahí, van a estar solo algunos. Entonces cuando Jesús se va, los demás le dirían a los que faltaron que, oye, vimos a Jesús, resucitó Jesús. ¿Y se acuerdan cuál era la respuesta de Tomás? No. ¿Cómo que vieron a Jesús? Si yo no veo a Jesús, es más, si yo no toco con mis propias manos las heridas de Jesús, yo no voy a creer nada. Si no veo, no creo. 8 días después, se aparece Jesús y están todos en un cuarto encerrado. Y de pronto se aparece entre ellos diciéndoles, la paz sea con ustedes. Pero lo siguiente que sigue de esto es que voltea directamente a Tomás y le dice, ven, toca mis heridas. Y Tomás no tuvo ni que acercarse a tocar, de inmediato cae de rodillas y le dice, Señor, mi Dios. ¿Se acuerdan qué le dice Jesús a Tomás? En Juan 20:29 le dice, Tomás, porque me has visto, creíste. Pero bienaventurados los que no me vieron y creyeron. Y déjame decirte que tú y yo somos personas que no vamos a ver a Jesús. Lo vamos a ver algún día glorificado en el cielo. Pero aquí no lo vamos a ver. Y aún así creemos en Jesús. Y si te preguntas cómo, ya te lo dije, lo experimentas en tu propia vida. En mi propia vida yo también lo he experimentado. Desde el día en que yo conocí a Jesús, todo ha cambiado. Cómo me relaciono con mi familia cambió mi relación con la que llevo con mi novia, cambió las amistades que tengo, la forma en la que vivo mi vida, mi forma de pensar, mi forma de hablar, mi forma de interactuar, mi forma de mis metas, mis aspiraciones, de soñar, de sentir, mis deseos, todo cambió desde que conozco a Jesús. Y no crean que fue para mal, no, desde que conozco a Jesús tengo unas metas que jamás pensé que tendría. Ahora sé que lo importante, que lo vital es Jesús en mi vida.
Y pregúntenme que si soy perfecto, ya después de tanto cambio. No. La verdad es que no. Pueden preguntarle directamente a mi familia y sin duda les dirán, es el hombre más imperfecto que pueden conocer. Pero todo ha cambiado. Y estamos en un proceso constante de cambio, cada uno de nosotros, con su dolor y con su presente. Pero Dios te dice, recuerda tu pasado, sí, pero no olvides que a pesar del dolor yo estuve ahí y estás aquí. Todo ha cambiado gracias a que Jesús es la resurrección y la vida. Y te vuelvo a preguntar, ¿tú crees esto? Vamos a orar. Inclinen su rostro, por favor. Señor, te damos gracias por tanto amor. Te agradecemos tanto, Dios, porque tú nos estás renovando constantemente. Ya no queremos ser igual, Señor. Queremos ser renovados, unas personas nuevas. Queremos que pongas tu mente, tu corazón en el nuestro, Señor, porque todo lo que hay dentro de nosotros, Dios, necesita ser cambiado ya, Señor, porque todo lo que hay en mi corazón necesita más de ti. Ya lo cantábamos, Señor, necesitamos más de ti. Renuévanos, Señor. Estamos en un proceso que constantemente, poco a poco, vamos a ir cambiando, Señor, conociéndote, amándote cada día más. Y precisamente es eso lo que te pedimos, Dios. Ayúdanos a seguir en esta meta, Señor, a seguir en este camino, Señor, y conocerte más, no desmayar, porque eres tú, Señor, a quien le debemos todo, porque tú eres la resurrección y la vida, y nadie viene al Padre si no es por ti, Señor. Y te agradecemos por eso, porque gracias a tu muerte en la cruz y tu resurrección, hoy nosotros somos salvos. Somos salvos, Señor, de esa forma en la que antes vivíamos, que hemos cambiado, Señor, y tú nos amas sin importar. Porque con cuerdas de amor nos atrajiste a ti y nos das una oportunidad. Nos amaste tal y como somos, Dios. Y hoy en día, Señor, somos esclavos por amor, y por amor te seguimos a ti, Padre. Gracias por tanto, Dios. Gracias por permitirnos estar aquí, Señor. Gracias. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.